Gracias por avisar. Creo que fue la Feña y la Francisca. Muchas gracias. Que no lo alcancé a ver quién era el que estaba hablando. Ya. Entonces, recordemos que los números racionales son todos los números que lo podemos representar como una fracción de números enteros. Y el número que está arriba es el numerador, en este caso es A, y el número abajo es el denominador. Si el valor absoluto de A, recordemos que el valor absoluto es el valor del número sin contar el signo, ¿ya? O sea, el valor absoluto de -3 es 3 y el valor absoluto de 3 es 3. Si el valor absoluto de A es menor al valor de absoluto de B, entonces A partido en B lo llamaremos una fracción propia. Por otro lado, si el valor absoluto de A es mayor que el valor absoluto de B, entonces A partido en B es una fracción impropia. ¿Ya? Y aquí, si se pueden dar cuenta, los números enteros también pertenecen a los números racionales, es decir, son un subconjunto, ya que los podemos expresar de la forma A partido en 1, ¿ya? Aquí nos dan un ejemplo. 8 partido en 7 es una fracción impropia, ya que el numerador 8 es mayor al denominador 7, ¿ya? Que es lo mismo que habíamos dicho aquí. Ahora, el orden de números racionales. A diferencia de los números enteros, no resulta tan sencillo comparar... Ahí está. A diferencia de los números enteros, no resulta tan sencillo comparar los números racionales. Por ejemplo, ¿qué es mayor? ¿12 partido en 17 o 3 cuartos? Para contestar estas preguntas, hay tres formas de abordarlas, ¿ya? La primera son las fracciones con igual denominador. La manera en que se decide, se denota cuál es el mayor, es que se ordenan de la misma manera que si es que no tuvieran denominador, pero solamente viendo el número de arriba, ¿ya? El numerador. Entonces aquí nos dan un ejemplo, que nos piden que ordenemos de menor a mayor los siguientes números. Y si se dan cuenta, todos están partidos por 3. Entonces yo lo que puedo hacer es ordenarlos solamente fijándome en el número de arriba. En este caso sería -7, 8, 5, 1, -4, 0. Y con la solución en el fondo, nosotros nos fijamos, decimos, ya -7 es menor a -4, a 0, 1, 5, 8, de esa manera, y después lo único que tengo que hacer es poner el denominador, ¿ya? Es decir, cuando tienen denominador, el número de abajo es el mismo, uno los puede ordenar igual como cuando no tienen denominadores, ¿ya? La segunda estrategia que nos dicen acá, fracciones con igual numerador, el número de arriba de la fracción, se ordenan de forma inversa, es decir, se ordenan de forma al revés, fijándonos en los denominadores, pero respetando los signos, ¿ya? Acá tenemos un segundo ejemplo. Nos piden que ordenemos de mayor a menor los siguientes números. Entonces, como nosotros sabemos que es de forma decreciente, o sea, perdón, se ordena de manera inversa cuando tenemos el mismo numerador, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos, por ejemplo, nos fijamos en los denominadores y ponemos a un lado los positivos y decimos, ¿cuál es mayor? 6, 3, 2. ¿Y cuáles son de los negativos? ¿Cómo se ordena? ¿Ya? Y aquí sería -4 es mayor a -5. Por lo tanto, después lo único que tengo que hacer es dar vuelta los signos, ¿ya? Voy a anotar esto. Yo me fijo, esto yo lo puedo transformar de esta manera. Yo después pongo el numerador, que en este caso es 12, y hago lo mismo pero al revés. Digo, 12 partido en 6, en este caso 6 es mayor que 3, por lo tanto en la fracción tiene que apuntar al otro lado el Pacman, ¿ya? Entonces en este caso sería para acá. 12 partido en 3, y por otro lado 12 partido en 2, ¿ya? Es en el caso de los positivos. En el caso de los negativos, bueno, funciona de la misma manera. Sería 12 partido en -4, 12 partido en -5, ¿ya? Entonces, yo ya teniendo definidos cómo se ordenan mis números positivos y números negativos, lo único que tengo que hacer es juntarlos. ¿Y cómo sé en qué orden va? Bueno, nosotros sabemos que los negativos siempre son menores que los positivos. Por lo tanto, esto deberíamos agregarlo a los positivos desde esta parte. ¿Lo ven? Como lo ordenamos los positivos, después ordenamos los negativos, y ahora lo único que tenemos que hacer es agregar los negativos a los positivos, pero nosotros sabemos que son
mayores los positivos que los negativos. Entonces es lo mismo que hacen acá, solamente que está ordenado al revés, ¿ya? Pero es la misma estrategia. Voy a borrar. Y por último tenemos la estrategia de fracciones con distintos números y denominador. Aquí lo que se hace es se utiliza la multiplicación cruzada. Aquí nos piden, por ejemplo, ¿cuál es el mayor entre estos dos números? 3/4 y 7/5. Como nos damos cuenta, en los casos anteriores tenían denominador, el número de abajo, igual, o el numerador, el número de arriba, igual. Pero en este caso son distintos. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicación cruzada. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, yo lo que voy a hacer es que va a ser multiplicar el denominador de una fracción con el numerador. Voy a multiplicar el denominador de uno con el numerador del otro y lo mismo al revés, ¿ya? Por lo tanto nos va a quedar que vamos a comparar 3 por 5 versus 4 por 7, ¿ya? Entonces nosotros ya que tenemos listo esto, lo que vamos a hacer es resolverlo. En el caso izquierdo nos va a dar 15 y en el caso derecho 4 por 7 nos va a dar 28. Y aquí podemos compararlo fácil. ¿Qué número es más grande? Es este, ¿ya? Pero si yo sé que el lado derecho es más grande, entonces en este caso, ¿cuál va a ser el más grande? También va a ser el lado derecho, ¿ya? Entonces, para este caso sería 7/5 sería mayor que 3/4. ¿Hasta ahora me siguen? ¿Están entendiendo cómo es este procedimiento? Sí. Bacán. Si alguno queda colgado, por favor, avise. No tengo problema en repetirlo. Ya, bacán. Entonces voy a borrar y vamos a seguir con esto. Bueno, amplificación y simplificación de fracciones. Previo a explicar las amplificaciones de fracciones, es necesario entender el concepto de fracciones equivalentes, ¿ya? Aquí nos ponen el ejemplo, A partido B y C partido en D, perteneciente a los racionales, ¿ya? Porque eso significa que A, B, C y D son enteros para que sean racionales. Estas fracciones son equivalentes, es decir, poseen el mismo valor numérico si y solo si sus multiplicaciones cruzadas son equivalentes. Es decir, A por D es igual a BC. ¿Ya? Lo que nos están diciendo es que esta igualdad, o sea, voy a anotar aquí, A partido en B va a ser igual a C partido en D siempre que se cumpla que A por D, A por D es igual a B por C. ¿Ya? En el fondo lo que están diciendo es que se hace una multiplicación cruzada, como lo hicimos antes para comparar las fracciones. Lo que se hace es simplemente pasar multiplicando los denominadores para el otro lado. En este caso es el D para la izquierda y el B para la derecha. ¿Ya? Las fracciones tienen la cualidad de que pueden modificar el valor de sus numeradores y denominadores sin modificar el valor de la fracción. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, por ejemplo, A partido en B siempre va a ser igual a A por K dividido en B por K. ¿Ya? En el fondo, si yo resuelvo estas fracciones, estas divisiones, el resultado debería ser lo mismo. ¿Ya? Pero en este caso, K siempre tiene que pertenecer, nos dan un ejemplo de que pertenece a los enteros y tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué es importante que sea distinto de cero? Porque recuerden, si la parte de abajo de una fracción queda dividida en cero, esa fracción se indetermina. ¿Ya? Solamente tienen que saber que se indetermina, no se sabe qué valor es. ¿Ya? Por lo tanto, lo ideal es nunca multiplicar por cero abajo. Siempre no se considera como un caso aparte. Bueno, esto es la amplificación, ¿ya? Yo para amplificar, aquí por ejemplo nos dijeron que lo amplificábamos por K. ¿Qué significa eso? Multiplico por K arriba y multiplico por K abajo, ¿ya? Pero también lo que podemos hacer es simplificar fracciones, que consiste en hacer lo mismo de antes, pero ahora va a ser dividiendo, ¿ya? Y recuerden que tiene que ser distinto de cero.
Es importante mencionar que todas las fracciones se pueden amplificar por un número k cualquiera, pero no todas las fracciones se pueden simplificar, cuando el mínimo común divisor entre el numerador y el denominador es 1. Una fracción que no se puede simplificar se llama irreductible. Se recomienda simplificar siempre que pueda. A ver, ¿a qué se refiere con eso de que hay fracciones que no se pueden simplificar? Por ejemplo, nosotros si tenemos 6 partido en 4, ustedes se pueden dar cuenta que lo podemos simplificar. ¿En qué consiste eso? En que nosotros dividimos por un número el numerador y el denominador, tal que arriba y abajo nos den también valores enteros. Entonces, por ejemplo, si yo divido por 2, simplifico por 2, significa que yo divido por 2 arriba y divido por 2 abajo. Eso me va a dar 3 medios, ¿ya? Pero si se fijan, el 3 medios no tiene ningún otro número por el cual yo los pueda dividir a ambos y ambos me den un número entero, ¿ya? En este caso, 3 medios sería una fracción irreductible. Vamos ahora con la operatoria con números racionales. Para sumar o restar dos fracciones, estas deben tener igual denominador. Para ello se puede amplificar o simplificar, recuerden lo que vimos recién, buscando un denominador en común, y luego se realiza la suma o resta de los numeradores según corresponda, para finalmente simplificar en caso de que sea posible. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, se suman o restan los numeradores según corresponda y se conserva el denominador. Es decir, acá, si se fijan, tenemos A partido en C, ponen un más menos porque da lo mismo la operación, pero que sea más o menos, B partido por C. Y esto lo podemos igualar a la operación B, dividido en C, ¿ya? Entonces, cuando tienen el denominador igual, lo que se hace es que se mantiene el denominador y se aplica la operación entre numeradores, que en este caso puede ser A más B o A menos B. Cuando tienen las fracciones distinto denominador, es decir, recuerden, numerador, el número de abajo, denominador, el número de abajo, perdón, el numerador es el de arriba y denominador es el número de abajo, una fracción. Cuando las fracciones tienen distinto denominador, como en este caso, A partido en B más menos C partido en D, se puede realizar un producto cruzado como se muestra a continuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llega de la izquierda a la derecha? Lo que hacen es amplificar. ¿Por qué amplifican? Porque para sumar o restar necesitan tener un denominador en común, como fue el caso del anterior, en que tenían el denominador C en común. Entonces, si se fijan, si yo A partido en B lo amplifico por D, me quedaría AD partido en BD, ¿cierto? Y si yo el C partido en D lo amplifico por B, me quedaría C por B partido en B por D, ¿ya? Entonces, ahora que tienen el mismo denominador, yo los puedo juntar y me queda como lo dejan acá. ¿Se entiende eso? Es muy importante que entiendan esto de tener un denominador en común para después hacer una operación de suma o resta entre fracciones. Aquí vamos a ver un ejemplo. Nos dicen resuelva 3/4 más 5/6 menos 2/3 menos 1/3. Ya, en primer lugar se realiza el cambio de signos y luego se amplifican las fracciones para alcanzar el mínimo común múltiplo entre denominadores, para finalmente sumar o restar los denominadores según corresponda. Una pregunta, ¿ustedes vieron lo que eran los mínimos común múltiplo? No sé si me pueden responder por micrófono o por chat. Sí. Ya, bacán. Es importante saber eso porque va acorde a lo que vamos a ver ahora. Ya, si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo de acá nos fijamos en los denominadores, que sería entre 4, 6 y 13. Y ese mínimo común múltiplo sería 12. Por lo tanto, voy a tener que amplificar estas fracciones de tal manera que los denominadores de cada una de estas fracciones me dé 12. ¿Ya? Voy a borrar eso. Entonces, teniendo estas fracciones, si se dan cuenta, lo primero que hacen es sumar las fracciones que tienen el mismo denominador, porque es bien fácil. Entonces, lo de la izquierda queda igual, y acá tenemos menos 2 más 1, queda menos 1/3. ¿Ya? Ahora, lo que hacen es amplificar hasta llegar a 12. En este caso, 4 por cuánto me da 12? 4 por 3. Entonces amplifico toda esta fracción por 3. Después lo mismo con esto.
6 por cuánto me da 12? Por 2, amplifico por 2. 3 por cuánto me da 12? Por 4, amplifico por 4. Y realizo las operaciones tales que me quedan las fracciones que están aquí. Y como ya saben, como tienen igual denominador, solamente se suman o restan los numeradores, quedándome el resultado 15 partido en 12. Y yo esto lo puedo simplificar. Puedo dividir por 3 arriba y abajo y me queda 5 cuartos. Vamos con el inverso aditivo y multiplicativo. Sea A partido en B un número racional, se define su inverso aditivo u opuesto como menos A partido en B, y su inverso multiplicativo o recíproco como B partido en A. A ver, recuerden esto probablemente se lo van a preguntar, y en verdad es solamente conceptual, es bien fácil. El inverso aditivo o el opuesto es el mismo número, pero con el signo cambiado, ¿ya? El inverso multiplicativo o recíproco, acá que sale en paréntesis, es el número, pero con la fracción dada vuelta. En el caso, por ejemplo, de que ustedes tengan el número 5, por ejemplo, y le pregunten sobre el recíproco, ustedes tienen que recordar que el 5 es lo mismo que 5 partido en 1. Por lo tanto, el recíproco sería darlo vuelta, que sería un quinto. ¿Ya? Aquí nos dicen unas observaciones. La suma de un número racional con supuesto es siempre 0. Bueno, esto es fácil de verlo porque en el fondo estamos sumando un número, pongámosle A, más el opuesto o el inverso aditivo, que sería menos A. Y como el mismo número restado por el mismo número, esto siempre da 0. Y en el caso de el producto entre un número racional y su recíproco es siempre 1. Bueno, es porque como aquí nos ponían, por ejemplo, que teníamos un A partido en B, si lo multiplicamos por su recíproco sería por B partido en A, y esto nos queda AB dividido en AB. Y si se dan cuenta, yo esto lo puedo simplificar por A por B, y me queda un 1 arriba y un 1 abajo, que esto es lo mismo que 1, ¿ya? Por eso se cumple esa observación. Los conceptos de inverso aditivo y multiplicativo también se aplican a los números reales. Vamos con multiplicación y división de fracciones. Para multiplicar dos fracciones, se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador, ¿ya? Aquí es más fácil incluso que la suma y la resta. Lo único que tienen que hacer es multiplicar lo que está arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo, ¿ya? Y después lo dejan en esta fracción. En el caso de la división, si tengo A partido en B dividido en C partido en D, lo que tienen que hacer es dejar el número de la izquierda igual, aquí por ejemplo ven que está A partido en B, pero multiplicarlo por el recíproco del que está a la derecha. Es decir, doy vuelta a los números y me queda A por D partido por B por C. ¿Ya? Esta es como una observación que a veces lo ven en física. Yo me acuerdo que mi profesora nos decía que era oreja de oso, por lo siguiente. Porque uno, en el fondo, cuando yo estoy dividiendo A partido en B, dividido en C por partido en D, me queda de esta manera, y le decimos oreja de oso porque tienen esta forma. ¿Por qué? Yo multiplico el A por el D, me quedan arriba AD, y abajo me va a quedar la multiplicación entre la oreja más chica, que sería B por C. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta si es que se encuentran con un problema similar a este. Vamos con un ejemplo. Resolvamos 4 séptimos por 21 partido en 2. No entendiste lo inverso, Fernanda. ¿Qué parte no entendiste? ¿Cómo a qué se refiere con un inverso? Ya, mira, voy a repetir. No, tranquila. Voy a repetir. El inverso aditivo u opuesto lo voy a marcar. Inverso aditivo u opuesto es el mismo número, pero con el signo cambiado. Es decir, si yo tengo A partido en B, el inverso aditivo o el opuesto va a ser menos A partido en B. ¿Ya? Solamente eso. Pero si yo tengo el inverso multiplicativo o recíproco, significa que si yo tengo A partido en B, el recíproco o inverso multiplicativo es B partido en A, ¿ya? Yo lo doy vuelta. Solamente eso. Gracias.
No, Perdón, de me había nada. enredado. No, qué bueno que pregunten. Mejor que hagan las preguntas al tiro y no se queden con dudas más adelante, ¿ya? Para que así vayamos avanzando juntos. Ya, entonces vamos al ejemplo. Aquí, bueno, hacemos multiplicación, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Nos queda 84 partido en 16, que es igual a 6, pero igual es medio, no es tan rápido hacer esta división. Entonces pueden hacer algo más rápido para hacer esta multiplicación. Si se fijan, si yo multiplico 4 séptimos por 21 partido en 2, estas fracciones yo, por ejemplo, el 4 yo lo puedo reescribir como 2 por 2 y el 21 yo lo puedo reescribir también como 3 por 7. Y si se fijan, tenemos arriba 2 y abajo también, y arriba y abajo también tenemos 7. Entonces lo que se hace es que se simplifica. ¿Ya? Dividimos por 7 arriba y abajo y dividimos por 2 arriba y abajo. Lo que generalmente se hace es que se tacha, como lo hacen acá. ¿Ya? Entonces cuando se tacha, lo que se hace es que ese número se está transformando en un 1 para multiplicar. Y por lo tanto, como nos queda 1 por 2 por 3 por 1 dividido en 1 por 1, esto todo se reduce a 2 por 3, que es 6. ¿Ven? Y es mucho más cómodo o rápido para poder resolver que lo que teníamos antes, que era hacer la multiplicación completa y después hacer la división. Veamos otro ejemplo. Menos 5 partido en 6 dividido por 15 partido en 24. Ya, recordemos, cuando dividimos por una fracción, lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la de la derecha y la de la izquierda queda igual. Ya que lo tenemos así, nosotros podemos multiplicar el numerador con numerador, nos queda 120, menos 120, perdón, y abajo 90. Después se puede simplificar por 30 y nos queda menos 4 partido en 3. Pero también podemos hacer este como truquito que les dijimos antes, que les dije antes, que en el fondo hacemos esta división, damos vueltas de la derecha, pero descomponemos los números para tratar de simplificarlo. Y si se dan cuenta, tenemos un 5 arriba y abajo, y además tenemos un 6 arriba y abajo. Por lo tanto, se simplifica por 5 y por 6, y me queda solamente menos 4 partido en 3. ¿Se entendió esto, cómo se solucionaron estos ejemplos de simplificación, de multiplicación, división? Sí, la Melanie tiene razón. No, no te disculpes, Feña, porque mejor que pregunte y así ayuda al resto que tiene dudas. Bacán. Ya. Entonces vamos a seguir. Números mixtos. Las fracciones como tal se pueden juntar y también se pueden separar. ¿Ya? Nosotros antes vimos que podíamos juntar fracciones que tenían denominadores distintos, los amplificamos para tener un denominador común y después los podemos juntar. En este caso, si sumamos 4 tercios con 3 cuartos, hacemos las operaciones correspondientes, nos va a quedar 25 partido en 12. Pero a la vez, nosotros podemos separar este 25 partido en 12, como 24 más 1 dividido en 12. Lo separamos en dos fracciones distintas y, como saben, 24 dividido en 12 es 2 y nos queda exactamente lo de la derecha, que es lo mismo que teníamos en un principio. Voy a cerrar un poquitito el chat que me está tapando aquí. Cuando se suma un número entero con una fracción, se obtiene un número mixto, el cual se puede escribir de la siguiente manera. ¿Ya? Esto es solamente notación, lo tienen que recordar. ¿Ya? No tiene ninguna complejidad matemática. Acuérdense que si tienen un 2 pegado, significa que es un 2 más esa fracción. Para transformar un número mixto de la forma A fracción B partido en C a una fracción se puede realizar el siguiente procedimiento. ¿Ya? En el fondo lo que están diciendo es lo siguiente. Si tengo A, B partido en C, es lo mismo que A más B partido en C, y nosotros para sumarlo como una sola fracción tenemos que igualar denominadores, por lo tanto multiplicamos por C el A, lo voy a escribir acá, nos queda AC partido en C más B partido en C, ¿ya? Y después se juntan. Esto no es magia, aquí vamos a explicar todo cómo funciona para que no quede espacio para dudas, ¿ya? Así que en el fondo es esa la manera en la cual se construye. En el fondo esto es una manera más rápida, pero es importante que sepan cómo es que se llega de este lado a la derecha. Disculpen, no sé si me pueden contestar. ¿Ustedes me ven el mouse? Por casualidad.
Y el puntero Sí, que se ve. el lapicito. Ah, ya, ven el lápiz, bacán. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Otro, el ejemplo de del número mixto, Melanie. Ya, miren, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con números para que les quede un poquito más claro. Por ejemplo, si tenemos 3, ponemos 5, tiene 9. Esto es lo mismo que 3 más 5 novenos, y este lo puedo amplificar para tener el mismo denominador. Entonces lo que voy a hacer es amplificarlo por 9. ¿Ya? Entonces me va a quedar 27 partido por 9, ¿ya? Porque esto es 3 por 9, más 5 novenos, que es igual a 32 novenos, ¿ya? Y si se fijan, esto, el 32 novenos, así como lo hice como el procedimiento largo, podía hacerlo con el procedimiento corto que nos dicen acá, que sería 3 por 9 más 5 dividido en 9, que es efectivamente 32 novenos, ¿ya? ¿Te quedó un poquito más claro, Melanie, ahí? Ya, bacán. Seguimos. Bueno, aquí nos dan otro ejemplo. Transforma a fracción el número mixto menos 3, 2 quintos. Entonces, la forma rápida, dejamos el menos afuera y tenemos arriba el numerador, 3 por 5, que es el denominador, más 2, que era el que estaba antes, todo dividido en 5. Se resuelve la operación de arriba y nos queda menos 17 partido en 5. ¿Ya? Una cosa que es importante, aquí un detalle, que es muy típico que cuando simplifican, simplifican de esta manera. Por ejemplo, que tienen 4 más 3, dividido en 4, y tachan el 4, pero eso solamente, eso está, no está bien. Lo que pueden hacer es cuando está multiplicándose, ¿ya? Porque nosotros cuando simplificamos, no es que eliminemos el número de por sí, sino que nosotros estamos dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número. Esto no es correcto, dado que la simplificación de fracciones se puede realizar únicamente con multiplicaciones, como les conté, y no con sumas y restas. Lo correcto sería, bueno, ahí les da 4 cuartos más 3 cuartos. Eso es lo mismo que 1 más 3 cuartos, y lo podemos dejar en esa notación de fracción mixta. Vamos con los números irracionales. En el conjunto de números irracionales, se denota I, se encuentran todos los números cuyos decimales son infinitos y no periódicos, es decir, que no tienen un patrón de repetición. Entre estos números se encuentran las raíces inexactas y números famosos, como pi o e, por ejemplo. Los números irracionales no se pueden escribir como una fracción de números enteros. Sin embargo, sí pueden escribirse como una fracción de números irracionales. Por ejemplo, pi es lo mismo que 2pi dividido en 2. Dado que los racionales son los números que sí se pueden escribir como una fracción de números enteros, los números racionales e irracionales no tienen ningún número en común. ¿Ya? En resumen, números racionales signo Q son todos los números que yo los puedo representar como una fracción en que el numerador y el denominador son números enteros. Irracionales son todos aquellos números en los que no puedo hacer eso. ¿Cuáles son esos números? Por ejemplo, aquí nos dicen los números famosos como pi o e, que es de Euler, o también raíces de números que no tienen raíz exacta, ¿ya? Por raíz exacta me refiero, por ejemplo, a raíz de 4 es 2, raíz de 9 es 3, raíz de 16 es 4, ¿ya? Las raíces que están entre medio no tienen, en general son, o sea, las que están entre medio sí o sí son periódicas, no son periódicas, pero son decimales infinitos, ¿ya? Y yo no puedo representar eso como un número entero, porque en el fondo, acuérdense que yo puedo representar el número, si tengo el número a, yo lo puedo representar como una fracción, como a partido en 1. Pero si el número a es, imagínense, es un número infinito, lo voy a poner acá, 1, y que sea un 3,4, 1, 2, 3, 1, 8, nunca voy a poder hacer este número, un número entero en el numerador, ¿ya? Por lo tanto, sería un número irracional. Quédense con esa idea. Racional, Q, lo puedo representar en una fracción como número entero. Irracional, en la I,
no lo puedo representar como número, como fracción de números enteros. Bueno, números reales. Los números reales contienen a los números racionales y a los números irracionales. Para entender más fácil lo que son los números reales es entender qué números no son los reales, ¿ya? Los números que no son reales son los imaginarios, que son todos aquellos que tienen raíces, por ejemplo, raíces negativas, como raíz de -2, ¿ya? No tiene una raíz exacta y aparte yo no puedo obtener este número normal porque todos sabemos que la multiplicación de un número negativo con otro número negativo siempre nos va a dar un número positivo, ¿ya? En este caso sería a cuadrado, ¿ya? Entonces, como que no sé cómo llegar a este número a través de los reales, que sería, por ejemplo, 1, 2, 3, los racionales, irracionales. Entonces, los reales contienen a los racionales e irracionales, y por otro lado tenemos a los irracionales, perdón, imaginarios, ¿ya? Por eso reales e imaginarios. Los imaginarios son todos aquellos que tienen estas raíces negativas que no tienen una solución real, ¿ya? En el fondo queda expresado como este yo lo puedo representar de la siguiente manera. Lo puedo representar como, por ejemplo, si tengo 3 raíz de -1, esto yo lo puedo representar como 3i, ¿ya? El i es lo mismo que raíz de -1, y se escribe como un i porque es un número imaginario, ¿ya? Entonces, de a poquito lo van a ir entendiendo más. Bueno, operatoria entre conjuntos. Esto, para entender esto, más que aprendérselo de memoria, tienen que entenderlo y hacer las operaciones para que les quede grabado. Números naturales. La suma y multiplicación entre números naturales es siempre un natural. La resta entre números naturales es un natural, sí y solo si se resta un número menor al original. Es decir, a menos b pertenece a naturales, sí solo si a es mayor que b. Recordemos que los naturales son todos los números desde el 1 en adelante, ¿ya? Que son enteros. Después, los números enteros consideran a los naturales, el 0 y los negativos. ¿Qué propiedades tiene? La suma, resta y multiplicación entre enteros es siempre entero, y la división entre enteros es un número entero siempre, sí, solo sí, que la división es exacta. Es decir, que si tenemos a partido en b perteneciendo a los enteros, esto solo va a ocurrir si es que a es múltiplo de b. Números racionales. La suma, resta y multiplicación entre números racionales es siempre un racional. Es siempre un racional. La división entre números racionales es un racional si y solo si se divide por un número distinto de 0, ¿ya? Recordemos, si es que se divide por 0, ya deja de ser racional, se escapa, se indetermina. Irracionales. Las sumas entre números irracionales es un irracional si y solo si no se suma un número isopuesto. Es decir, por ejemplo, siempre nos va a dar un irracional siempre que no hagamos, por ejemplo, pi menos pi. ¿Ya? Es que restemos el mismo número y en ese caso nos va a dar 0, que es 0 es un número racional ya que se puede representar como una fracción del tipo 0 partido en 1, ¿ya? O 0 partido en 12, da lo mismo. La resta entre números irracionales es un irracional si solo si se restan números distintos, bueno, como les conté. Si es que a es igual a b, en este caso a menos b sería 0. La multiplicación y división entre números irracionales puede ser tanto un número racional como un irracional. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, por ejemplo, si tenemos pi y lo multiplicamos por 2, eso nos va a dar 2pi, que es un número irracional. Ya no lo podemos representar como una fracción de números enteros. Pero si tenemos pi por 0, nos da 0. ¿Ya? Y ahí nos puede dar un racional. Por lo tanto, no nos restringe el resultado. Números reales. Recordemos, los números reales involucran a todos los anteriores menos a los imaginarios. La suma, resta y multiplicación entre números reales es siempre un real. La división entre números reales es un real, si, solo si. Siempre se cumple que
la división entre números reales es un real cuando se divide por un número distinto de cero. Ya recuerdo, si dividen por cero, se indetermina y no sabemos qué sucede con esa fracción. Casos mixtos. La suma y resta entre un racional y un irracional es siempre un irracional. La multiplicación entre un racional y un irracional es un irracional, excepto cuando el racional es el cero, como les conté antes. La división entre un número racional y un número irracional es un irracional, excepto cuando el racional es el cero, ¿ya? Porque si no, me quedaría el cero dividiendo como denominador y se indetermina, y les repito, cuando se indetermina dividiendo por cero, no sabemos qué sucede con el número, ¿ya? Estas son varias propiedades, pero la verdad, péguenle una mirada, traten de ejercitar, y la guía tiene varios ejercicios para que vayan como desarrollando un poco como este entendimiento de en qué consiste cada conjunto, ¿ya? Eh, Preguntas, consulta hasta ahora. Quizás es un poquito más denso lo último que vimos de conjuntos, pero es importante que lo vean, ¿ya? Lo vamos a ver con un par de ejercicios. ¿Tan, tan con todo claro o alguna pregunta? Voy a ver el chat. Me perdí todo lo último, me quiero morir. Ya, bueno, no se preocupen tanto por lo último, van a tener que repasarlo, está bien, pero tampoco se gasten tanto porque la verdad es materia que van a tener que ir moliendo de a poco, ¿ya? Si no lo entienden ahora, no se preocupen, vamos a hacer ejercicios para que lo puedan entender, ¿ya? Así que por mientras les dejo esta... A ver, déjenme 2 segundos, que creo que les estoy compartiendo pantalla y les quiero compartir... no, ya. Pucha, Feña, se te apagó la pantalla. Bueno, recuerden que esta guía está subida a la plataforma, ¿ya? Si llegan a tener problemas para descargarla o cualquier cosa, avísenme y voy a tratar de arreglarlo. Les voy a dejar por mientras esta planilla, y voy a empezar a anotar su asistencia, ¿ya? Para que por favor empiecen a marcar presente por el chat para ir anotándolo a todos. Sí, de todas maneras, vamos a hacer ejercicios, yo se los voy a mostrar cómo se resuelven para que puedan entenderlos bien, ¿ya? Les repito que ojalá, por favor, pongan en el chat presente para marcarlo en la asistencia, ¿ya? Eh, al tiro te respondo, no sé quién fue la que preguntó, Feña, al tiro te respondo, ¿ya? Dame 2 segunditos para ir marcándolo a todos.
Ya, vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque no nos queda tanto tiempo, ¿ya? Voy a sacar esto de aquí. Ya, vamos con el primer ejercicio. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una equivalencia de 15 medios más 10 cuartos? Ya lo que podemos hacer es resolver al tiro esta suma para ir identificando cuál de estas alternativas no es lo mismo. Entonces, igualamos denominador. Si se fijan, podemos multiplicar por 2 arriba y abajo esto. Nos queda 30 y va a quedar con el mismo denominador que el 10. Por lo tanto, podemos hacer al tiro la suma. Nos queda 30 más 10 dividido en 4, que es lo mismo que 40 dividido en 4. Y esto es lo mismo que 10. ¿Ya? Entonces vamos viendo cada alternativa. 20 partido en 2, 10. Sí. Esto es 10. Sí. 10 medios más 10 medios es lo mismo que 20 medios, que es 10. Así que está bien. Y 10 tercios más 10 tercios, esto es 20 dividido en 3, que es distinto de 10. ¿Ya? Como ya encontramos uno distinto, ya podemos decir al tiro, respuesta correcta, letra D. ¿Ya? Por mientras voy a seguir con la 2. 3 amigos compraron pescado. Alicia compró 7 novenos de 1 kilo, Carlos 4 quintos y Mario 9 onceavos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Alicia compró más pescado que Carlos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es comparar. ¿Ya? Alicia compró 7 novenos y Carlos compró 4 quintos. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya saben, podemos hacer multiplicación cruzada y nos queda a la izquierda sería 7 por 5, 35. Ya a la derecha sería 9 por 4, que sería 36. Por lo tanto, como 36 es mayor que 35, entonces 4 quintos es mayor que 7 novenos. Entonces nos dicen, ¿Alicia compró más pescado que Carlos? No, porque este era Alicia y este era Carlos. Por lo tanto, esta es falsa. ¿Ya? Con la segunda vamos. María compró más pescado que Carlos. 9 onceavos versus 4 quintos. Hacemos lo mismo. Multiplicación cruzada. Nos queda 9 por 4, 45. 11 por 4, 44. Es más grande el de la izquierda, es decir, como este es María, María efectivamente compró más pescado que Carlos. Por lo tanto, esto es correcto. Alicia compró menos pescado que Mario. Lo voy a escribir arriba. Alicia compró 7 novenos y Mario compró 9 onceavos. 9 onceavos. Oye, hacemos lo mismo. 7 por 11, 77. 9 por 9, 81. Más grande el de la derecha, por lo tanto, Alicia efectivamente compró menos pescado que Mario. Por lo tanto, esta es la correcta. Ojo, nos están preguntando por la falsa. ¿Ya? Ojo con eso, nos están preguntando por la falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Ya? No es la D. Ojo con eso, tienen que estar atentos con leer bien las preguntas. ¿Alguien con duda hasta ahora? Para saltar a los ejercicios de conjuntos, que me importan que los entiendan. ¿Vamos bien? Y Gracias, Mati. Entonces voy a borrar. Gracias, Claudio, que ahí está contestando el chat. Ya, vamos a partir. Aquí tengo anotados al lado algunos ejercicios que eran los que les quería mostrar. Que quería que hiciéramos juntos. Ah, ya, miren. Tenemos al tiro aquí uno de los que quería ver. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Ya, recuerden, el siempre. Ya van a ver. Si P y Q son irracionales, entonces P por Q es un número irracional. Para que veamos que esto se cumple, lo que tenemos que tratar de intentar es ver si es que hay alguna situación en que esto no se cumpla, ¿ya? Con que no se cumpla una vez, ya esta afirmación deja de ser verdadera. P y Q son números irracionales, entonces P por Q es un número irracional.
Bueno, nosotros recordemos que los irracionales son aquellos números que yo no los puedo representar con forma de fracción, ¿ya? Entonces, un número irracional, por ejemplo, podría ser pi, ¿cierto? Yo no lo puedo representar como una fracción. Me están diciendo que P y Q son números irracionales. Entonces, P por Q es un número irracional. Nosotros sabemos que pi es un número irracional y 1 partido por pi también es irracional. Yo no puedo dejar en términos de una fracción con valores enteros en numerador y denominador esta fracción. Entonces, si yo los multiplico, me va a quedar pi partido en pi. Y si yo simplifico por pi arriba y abajo, me va a quedar 1 partido en 1, que es 1. Y este número es racional, pertenece a los racionales, es ya como una Q. Por lo tanto, esta no se cumple siempre. Con que yo encuentre un caso, ya mostré que esta afirmación no se cumple. Si P y Q son números irracionales, entonces P más Q es un número irracional. Esto tampoco se cumple. ¿Por qué? Por ejemplo, pi es un número irracional, ¿cierto? Ya lo dijimos, pero también sabemos que menos pi también es un número irracional. Y si lo sumamos, sería pi más menos pi, que es lo mismo que 0. Y eso es un número racional. Por lo tanto, la 2 tampoco se cumple. Ahí la Melanie puso que era loco. ¿Ya? Por eso tampoco se cumple. Vamos con el tercero. Si P es un número irracional y Q es un número entero positivo, entonces P partido por Q es un número irracional. Aquí también podemos hacer un truco. Por ejemplo, si dejamos que pi sea P, o sea que P sea pi, y está dividido por Q, que es un número entero positivo. ¿Ya? Acá si se fijan, lo podemos dividir, si es que un número entero positivo, tiene que ser un número mayor que 0, ya partiendo por eso, tiene que ser un x mayor a 0, y si se fijan, siempre, independiente del número que sea, 1, 12, 123, etcétera, pueden poner un número muy grande que sea entero, positivo, y este número va a seguir teniendo el pie arriba y un entero abajo. Por lo tanto, este número no va a dejar de ser irracional, siempre va a ser irracional. Por lo tanto, esta es correcta. Respuesta correcta, letra 3B. ¿Me han entendido más o menos cómo funcionan estos ejercicios? Como que tienen que buscar los bordes, ¿ya? Mati, ¿en cuál parte te perdiste? ¿La 1, la 2, la 3 o en las 3? Ya, en el último. Ya, voy a repetir. Si P es un número irracional, nosotros dijimos que P va a ser igual a pi, por ejemplo, y Q es un número entero positivo, ¿ya? Lo vamos a dejar como Q. Voy a escribir aquí a este costado. Entonces vamos a tener pi partido en Q, ¿cierto? Ya, tenemos eso. Sabemos que Q es un entero positivo. Entonces, P partido por Q es un número irracional. ¿Ya? Yo les dije que Q puede tomar cualquier valor, pero tiene que ser un entero positivo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. ¿Ya? Pero si te das cuenta, para que yo haga este número, lo haga un número racional, ¿ya? Tiene que ser un número entero arriba y un número entero abajo, pero yo nunca voy a poder hacer eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer este número, tú me decís, quiero simplificar por pi, ya, simplifiquemos por pi. Simplificamos por pi arriba y simplificamos por pi abajo. Y esto me va a quedar, lo voy a escribir aquí arriba a la izquierda, perdón el enreo, pero de ahí voy a borrar. Arriba dividí por pi, por lo tanto me va a quedar 1, y abajo me va a quedar q dividido en pi, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, yo nunca voy a encontrar alguna manera de poder deshacerme de este pi, cosa de que me quede un número entero abajo. ¿Te fijas? Entonces, por eso, este número siempre va a tener que ser irracional cuando p sea irracional y q sea un número entero positivo. ¿Ya? Como que esto, si bien tienen que aplicar un poco, no, de nada, si tienen que aplicar un poquito de, como los conceptos de los conjuntos, lo más importante es como aplicar la lógica, ¿ya? Como que vean los casos borde en los cuales no se cumplen estas afirmaciones.
Con que entiendan cómo funcionan los conjuntos como concepto, después ya pueden empezar a resolver estos ejercicios, ¿ya? Voy a borrar, voy a hacer otro ejercicio de este porque me tinca que les va a servir. ¿Ya? Idealmente hagan los ejercicios que no alcancemos a hacer ahora, porque también es para que ustedes ejerciten y lleguen mejor a la clase. Les recuerdo que me pueden preguntar si es que tienen algún ejercicio que no están pudiendo lograr, pero de todas maneras abajo está la alternativa. Así que si no les resulta, me escriben y podemos hablar por WhatsApp, me escriben o en clase me pueden preguntar. ¿Ya? Ojalá al final, para que aprovechemos las horitas de clase. Bueno, vamos con la 7. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones es o son siempre verdaderas? ¿Ya? 1. Al dividir dos números irracionales, el resultado es irracional. Recordemos acá, nos están diciendo cuál de las aseveraciones siguientes son siempre verdaderas. Con que encontremos un caso en que no se cumple, ya es falso. ¿Ya? Entonces, al dividir dos números irracionales, el resultado es irracional. Esto, yo, por ejemplo, puedo decir que el número de arriba es pi, el número de abajo es pi, ¿cierto? Entonces, ¿estoy dividiendo dos números irracionales? Sí, el de arriba es irracional y el de abajo también. Pero esto yo lo puedo simplificar por pi y me queda 1 partido en 1. Y en este caso sería perteneciente a los racionales, no sería irracional. Por lo tanto, la 1 no se cumple. La 2. Al multiplicar un número real con un número racional, el producto es racional. ¿Ya? Por racional, recordemos que lo podemos escribir de esta manera, como a partido por b, ¿ya? Con a y b en números enteros, y dejemos el número real como un r, ¿ya? Recordemos que los reales abarcan los racionales y los irracionales, ¿ya? Los reales y los irracionales están dentro de los reales. Por lo tanto, yo puedo encontrar un caso en que sea a partido por b, recordemos que a y b son números enteros, multiplicado por un real, pero como yo sé que los reales consideran los racionales, que es q, y los irracionales, que son los i, yo por ejemplo lo puedo multiplicar por pi, y de esta manera me queda a por pi dividido en b. Y si se dan cuenta, si ya tenemos involucrado a pi, no nos podemos deshacer de este número, ya esto pasa a ser irracional, pertenece a los irracionales. Por lo tanto, esta tampoco se cumple siempre, ¿ya? En este caso no se cumple. Con que encontremos un caso en que no se cumple, es falso. Vamos con la 3. Al sumar dos números irracionales, la suma es un número real. Bueno, si sumamos... a ver, esta manera más fácil de entenderlo, voy a borrar un poquito lo que tengo antes. Lo siento, no sé si se escucha muy fuerte por el micrófono. Al sumar dos números irracionales, bueno, es más fácil entenderlo como ¿qué es un número que no es real? Yo les dije que un número que no es real es aquel que tiene, por ejemplo, el 5i, en que i es la raíz de menos 1, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros decimos, al sumar dos números irracionales, a más b igual a algo irracional, ¿ya? Para que esto sea falso, el resultado nos tiene que dar algo irracional. Pero si se dan cuenta, la única manera de que nos dé algo, perdón, tiene que voy a repetir para que no se confunda. Nos están diciendo que tenemos que sumar dos números irracionales, es decir, que no se pueden representar como, como una fracción de números enteros. Entonces yo le digo ya, a más b puede ser cualquier número irracional. Para que esto no se cumpla, la suma de a más b tiene que ser un número imaginario, ¿ya? Tiene que ser un número imaginario, de estos que yo le estoy diciendo con i. Pero la única manera de que una suma me dé un número imaginario, si se fijan, tiene que también contener un número imaginario. El i ustedes lo pueden tratar como un número de álgebra, o sea, como una letra de álgebra. Por ejemplo, 4i menos 2i es 2i, ¿ya? Que esto es lo mismo que 2
raíz de menos 1. Pero para que una suma nos dé un número imaginario, los dos números que se están sumando tiene que al menos uno ser imaginario. ¿Ya? Pero los irracionales no están considerados dentro de lo imaginario, están fuera. Por lo tanto, esta no se cumple. Perdón, esta siempre se cumple. Esta siempre se cumple. ¿Por qué? Porque para que nos dé el resultado de dos números, nos dé algo imaginario, tienen que ser estos dos imaginarios, ¿ya? Pero nos dicen del enunciado que es una suma de dos irracionales, es decir, que son reales. Por lo tanto, esta se cumple siempre. Siempre cuando sumen dos irracionales, la suma es un número real. Por lo tanto, vamos solamente la 3. ¿Dudas con esta pregunta? O con las anteriores, también puede ser. ¿Ya? Estos tipos de ejercicios son un poquito más como lógicos, como que tienen los que ya le dije, buscar el caso borde en que no se cumplen estos casos. Valga la redundancia, en que no se cumple el enunciado. Ya. Sí, un poquito complicado, pero practiquen, vean los ejercicios y por favor, ejerciten hasta que se le haga cómodo. Si no se le hace cómodo, si no están entendiendo, por favor pregúntenme, yo feliz de poder ayudarlo. Voy a tratar de hacer el último ejercicio antes que terminemos la clase, ¿ya? Esto creo que era el 3. 2 segundos, 2 segunditos. Déjenme ver si es que está el que creo haber visto. Ah, ya. Aquí ya vamos a ver estos ejercicios de suficiencia de datos. Esto también era importante, quería ver. Quería ver el 30. Vamos a ver el 30. Perdón, el 29. Sean A y B dos números reales, ¿se puede determinar que A menos B partido en A es un número real? Sí. Si A pertenece a los enteros, significa que voy a tener un entero menos cualquier cosa dividido un entero. ¿Ya? Y nosotros sabemos que esta fracción la podemos separar como A partido en A menos B partido en A, que es lo mismo que 1 menos B partido en A. Entonces, por ejemplo, si B, por ejemplo, es pi, esta expresión nos quedaría como 1 menos pi partido en A. Y esto sabemos que siempre va a ser un... Perdón. Y nos están preguntando por si es que el número es real. Si, por ejemplo, B es un número imaginario, yo no sé qué número es, pero si es imaginario, raíz de menos 1 partido en A, nosotros nos damos cuenta que no podemos determinar que efectivamente este número es real, ¿ya? Porque tiene un raíz de menos 1. Y la única manera de que yo pueda hacer este número real significa que A también tiene que ser raíz de menos 1. Pero nos dicen acá que A es un número real. Por lo tanto, este caso no se puede cumplir. ¿Ya? Voy a ir con la 2. ¿Ya? Eso era solamente viendo la 1. Ahora voy a ver solamente el caso 2. ¿Ya? Voy a dejar expresado aquí arriba, esto era 1 menos B partido en A. Ahora, si solamente sé que A es igual a B, esto se me va a transformar en 1 menos A partido en A, ¿cierto? Porque A es igual a B, y esto es lo mismo que 1 menos 1, y es 0. Por lo tanto, si puedo determinar que esto es un real, ya que me da 0. Por lo tanto, yo sé que solamente con la información de 2 ya me basta para poder decir que esta expresión es un número real. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Yo, si considero la información de 2 y considero la información de 1, ¿puedo determinarlo? Sí, pero solamente con la 2 me basta, ¿ya? Por eso no considero el 1. Por eso es 2 por sí sola. ¿Me entendieron este ejercicio? Pónganme un sí, un no, para saber qué están entendiendo.
No entendiste, Más o menos, Mati. profe. Ya. ¿En qué parte te enredé? Todo. Ya. Vamos a volver a hacerlo, ¿no? Ya. Sean A y B dos números reales, recordemos, reales, y dentro de los reales están los irracionales y los racionales. Y aparte, en otro lado, están los imaginarios, ¿ya? Están los imaginarios en otra parte. Me dicen, sean A y B dos números reales, es decir, puede ser racional o irracional. ¿Se puede determinar que A menos B partido en A es un número real? Sí. Nosotros dijimos que esto lo podemos expresar como 1 menos B partido en A, ¿cierto? Eso creo que lo entendieron todos. Porque yo puedo separar este como A partido en A menos B partido en A. Y A partido en A es 1. Ahora, si veo solamente la información de 1, A pertenece a Z, significa que, voy a escribirlo acá, significa que esto va a ser 1 menos B partido en algún número, vamos a ponerle sub Z, este va a ser algún número entero, ¿ya? Pero nosotros, para determinar que es real, nosotros tenemos que hacer que todo esto sea real. Sin embargo, el B podría ser eventualmente un imaginario. Podría ser, por ejemplo, 1 menos raíz de menos 1 partido en A, sub Z, porque podría ser un número entero. Y en este caso, nosotros vemos que el resultado no nos da un número real, por lo tanto no se puede determinar que es un número real, ¿ya? Entonces yo descarto la 1. La 1 sola no me sirve, ¿ya? Entonces como yo sé que la 1 no me sirve sola, no va a ser ni la A ni la D, ¿ya? Ahora, si solo considero la D, o sea, perdón, la información 2, me va a quedar 1 menos A es igual a B, por lo tanto puedo escribir esto como A partido en A, que esto es lo mismo que 1 menos 1 y es igual a 0. ¿0 es un número real? Sí, es un número real. Por lo tanto, solo yo con esta información sí puedo determinar que esta expresión es un número real. Por lo tanto, letra B. ¿Ahí quedó más claro? Ya, qué bueno. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Ojalá que tengan una muy buena semanita. Bueno, lo mismo de siempre. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Yo me voy a quedar un poquito más tarde porque si es que alguno tiene alguna pregunta de concepto, tiene una duda del preu, quiere saber cómo se resuelve un ejercicio, me voy a quedar un rato más. Así que qué bueno que hayan venido y que tengan una buena resto de semana. Esto, Vale, la. profe. Chau, profe, cuídese. Chao, Vale, chao, que profe, esté que muy le vaya bien. bien. Chao,